Buen día, profesor y compañeros en general. Hoy junto con mi grupo vamos a exponer estructura eficiente de capital. Un enfoque más que nada hacia la competitividad empresarial. Este tema va a ser fundamental porque va a analizar cómo las empresas toman decisiones estratégicas para financiar sus operaciones para poder crecer y para mantenerse competitivas en el mercado. Introducción al tema. Para comenzar, la estructura eficiente de capital estudia cómo una empresa financia sus inversiones y activos mediante dos fuentes principales, la cual podría ser la deuda y el otro es el patrimonio. La deuda son recursos obtenidos con terceros como préstamos y el patrimonio que corresponde a recursos propios de los accionistas como tal. El objetivo no solamente es conseguir dinero para poder financiar, sino también es encontrar una combinación estratégica entre ambas que permite reducir los costos financieros, maximizar el valor de la empresa y mejorar su competitividad. Hay que tener en cuenta que la eficiencia financiera va a solventarse gracias a que se puede convertir en una ventaja estratégica el hecho de tener un equilibrio tanto entre la deuda y el patrimonio. Toda empresa necesita una estructura de capital porque requiere recursos para financiar sus actividades diarias como lo que son salarios, materia prima o servicios. También se necesita para comprar maquinaria, para invertir en tecnología, expandirse a nuevos mercados, innovar y competir, tal vez en un entorno más globalizado. Además, una buena estructura de capital permite mantener una estabilidad como tal y reducir los riesgos. Por cada empresa debe tomar una decisión clave: cuánto financiar con deuda y cuánto con recursos propios. Concepto de estructura de capital. La estructura de capital, primero que nada, se puede resumir en una fórmula sencilla. Valor de la empresa es igual a deuda más recursos propios. Los recursos propios incluyen aportes de socios y utilidades retenidas, mientras que la deuda incluye préstamos y bonos. El objetivo principal de todo esto es encontrar un equilibrio óptimo entre el riesgo y la rentabilidad, donde la empresa pueda crecer sin ningún tipo de problema, sin comprometer su estabilidad financiera. Como fuente de financiamiento tienen beneficios y riesgos. Por un lado, los recursos propios, más que nada, van a ofrecer un menor riesgo financiero y una mayor autonomía, que pueden limitar tal vez el crecimiento un poco. Pero tenemos la deuda, permite mayor capacidad de una inversión y podría ser también beneficios fiscales, pero implica un pago de intereses y riesgos de sobreendeudamiento. Por eso, una estructura eficiente de capital busca combinar ambas opciones de una manera más estratégica para la propia salud de la empresa. La importancia para las empresas. Una eficiente estructura de capital permite minimizar el WACC o costo promedio ponderado de capital, lo que reduce el costo total de financiamiento. También ayuda a maximizar el valor de la empresa, a incrementar la rentabilidad, mejorar el flujo de caja y fortalecer la competitividad. Según Villan, una buena estructura financiera mejora la productividad y sostenibilidad de las empresas, especialmente para las pymes. Tenemos el impacto de pymes. En el caso de pymes, muchas enfrentan problemas como restricciones en el crédito, falta de planificación financiera o poca diversificación, hasta un sobreendeudamiento. Estas debilidades van a afectar más que nada a su crecimiento y a su permanencia. De hecho, un estudio señala que más del 70% de las pymes fracasan por problemas financieros, lo que demuestra la importancia de una estructura de capital adecuada. Objetivo general del estudio. El objetivo del estudio ya mencionado es que la investigación
fuera a recomendar una eficiente estructura de capital para las pymes y analizar cómo ésta impacta en su competitividad. Para ello se buscó más que nada analizar la estructura actual y detectar debilidades, diseñar una nueva estructura óptima y proponer mejores alternativas de financiamiento. Esto va a demostrar que la estructura de capital no solo afecta a las finanzas, sino también al desarrollo estratégico como tal de la empresa. La estructura eficiente de capital permite más que nada reducir costos, mejorar la rentabilidad, aumentar la competitividad y maximizar el valor de la empresa. Una correcta decisión financiera puede convertirse en una ventaja competitiva a raíz del mercado, una ventaja competitiva sostenible, capaz de así fortalecer a la empresa a un largo plazo. Tenemos que comprender que la estructura de capital es de manera eficiente, porque es demasiado importante y el cómo impacta más que nada a las empresas. Yo les voy a hablar acerca de las principales teorías de estructura de capital, lo cual se dividen en dos, que es en teoría de Modigliani y Miller, y la otra que es teoría del trade-off. Pasando a la primera teoría de Miller, esta teoría indica que las empresas buscan un equilibrio entre los beneficios y los costos, en cómo el beneficio usar entre la deuda y sus costos y riesgos financieros. Bueno, en tema de su beneficio principal de la deuda, estos intereses van a generar un ahorro, lo cual en lo tributario van a ser deducibles. Bien, ya sabemos en impuestos. Nuestro problema es que si la deuda aumenta demasiado, también aumenta el riesgo de quiebra o incrementan los costos financieros de insolvencia. Pasando a la segunda teoría. Bueno, esta teoría analiza más que nada entre accionistas, gerentes y entre acreedores. Lo cual los problemas principales que generan a esta teoría a resolver son los gerentes, pueden ser en toma de decisiones, pensando en el beneficio personal de uno mismo o gastar recursos innecesariamente, ¿no? O asumir riesgos muy excesivos, apalancarnos demasiadamente. Lo cual la relación con la deuda puede ayudar a controlar sus problemas, sí, porque obliga a la empresa a cumplir los pagos. También reduce el dinero disponible para gastos innecesarios. También genera una mayor disciplina como la empresa. Pasando a la siguiente PPT, que en este caso es la WAC y su estructura. ¿Qué es la WAC? La WAC significa la Weighted Average Cost of Capital, un español costo promedio ponderado de capital, lo cual la fórmula siguiente es WAC es igual a eh, patrimonio por R, que es costo del propio capital, más RD, que es costo de la deuda, por 1 - 1 de la tasa del impuesto. Bueno, ¿para qué nos va a servir o para qué nos va a ayudar el WAC? El WAC nos ayuda para poder evaluar proyectos e inversiones, también medir costos de tu financiamiento y tomar buenas decisiones financieras a través de estos proyectos, lo cual esto va a determinar el valor de nuestra empresa. Mientras el menor sea el WAC, mayor será el valor de la empresa, lo cual lo correspondiente a una estructura óptima de una capital sería la combinación entre deuda y patrimonio, y también minimizar nuestra WAC. Si minimizamos, mayor será el valor de nuestra empresa, lo cual no existe una fórmula exacta para todas las empresas, porque depende mucho, ya sea del sector económico, ya sea del nivel de riesgo que está pasando la empresa, o la estabilidad de ingresos, o la capacidad de pago que tiene esto, ¿no? Bueno, pasando a las ventajas y riesgos del apalancamiento financiero. ¿Qué es el apalancamiento financiero? Es el uso de la deuda para poder financiarnos, ya sea inversiones o aumentar nuestra rentabilidad.
lo cual existen ventajas como también riesgos, lo cual primeramente que irnos en las ventajas, nos da mayor rentabilidad, en tema de que si la inversión genera más ganancias que el costo de la deuda. Pasando al siguiente, que es beneficio de tributario, los intereses reducen el pago de impuestos. Pasando al punto número 3, que mayor capacidad de inversión, ya que la empresa puede crecer sin usar únicamente sus recursos propios. El punto número 4, que es expansión empresarial, ya que esto permite financiar nuevos proyectos, ya sea en tu tecnología, ya sea en tu infraestructura, entre otros. Pasando al riesgo de apalancamiento, primeramente que es el riesgo de insolvencia, ya que si las empresas no pueden pagar sus deudas, pueden entrar en crisis financiera, hasta incluso en quiebra, ¿no? La eliminación de su propia empresa. Siempre en cuando sabemos si nuestra liquidez es alta y nuestro stock es alto. Si sabemos que eso están ya en el punto de partida en nuestra empresa, eso significa que va a haber un riesgo de insolvencia y más práctico que una quiebra. Pasando al 2, que es aumento de intereses. Si nosotros tenemos demasiada deuda, nuestra tasa de interés va a ser más alta, lo cual va a incrementar el costo financiero. Pasando al punto número 3, que es menor flexibilidad financiera. Aquí es cuando la empresa queda comprometida a pagar sus pagos obligatorios, ¿no? Sus deudas, sus cuentas por pagar. Y pasando al último punto, que es mayor riesgo para accionistas. Bueno, aquí es más riesgoso para aquellos que van a querer invertir o ya los que están dentro, que son accionistas, es que las utilidades pueden disminuir. Y si los proyectos no generan resultados esperados, lo cual no va a generar ninguna rentabilidad para los accionistas, lo cual ellos están esperando ello. Gracias. La estructura eficiente de capital en la aplicación en pymes presenta ciertas dificultades y características particulares, como es la dificultad al acceso. Para las pymes es dificultoso acceder al sector financiero, además que éstas no cuentan con políticas internas que beneficien a sus propietarios. También está la preferencia por recursos propios. Para los propietarios existe cierto miedo de financiarse con recursos externos, por el miedo de perder el control de la empresa o el costo de la deuda que genera para la empresa. También está la gestión del riesgo. Un endeudamiento por encima del nivel eficiente genera desconfianza para el sector financiero y los inversionistas, lo que conlleva a mayores costos de crédito y periodos de plazos más cortos. Una estructura eficiente de capital genera un impacto en la competitividad de la empresa, como es el crecimiento y expansión. Permite a la empresa fortalecer sus procesos de expansión y permanecer vigentes en un entorno globalizado y competitivo. También está la reducción del costo financiero. Cuando la empresa logra una mezcla adecuada entre endeudamiento y patrimonio, disminuye el WACC, mejora la rentabilidad y se incrementa el valor de la empresa. También está la sostenibilidad empresarial. Las empresas con estructuras financieras organizadas tienen una menor probabilidad de fracaso y una mayor estabilidad frente a crisis económicas. La productividad, una gestión financiera óptima, impacta positivamente en las operaciones de su empresa, mejora la eficiencia interna e incrementa la competencia en un mercado internacional. Algunas recomendaciones prácticas son la priorización de inversiones, evaluar rigurosamente la necesidad de capital de trabajo antes de realizar inversiones de largo plazo para asegurar el cumplimiento de obligaciones con proveedores y empleados. También está evaluar la capacidad de endeudamiento. Antes de adquirir nuevas obligaciones financieras, la empresa debe
analizar si tiene capacidad real para cumplir con los pagos futuros. Para ello es importante revisar el flujo de caja, ingresos proyectados, el nivel actual de endeudamiento, etc. También está evaluar la capacidad eh, de generación de caja. Antes de aumentar el apalancamiento, es vital analizar la estabilidad del flujo. Si los flujos son volátiles, se debe priorizar el capital propio. Si son estables, se debe tolerar más deuda. Diversificar las fuentes de financiamiento. Depende de una sola fuente de recursos puede generar riesgos financieros. Por ello es recomendable diversificar el financiamiento utilizando distintas alternativas como bancos, mercados de valores, inversionistas privados, etc. Monitorear constantemente los indicadores financieros. Es importante realizar un seguimiento permanente de los principales indicadores financieros para evaluar la salud económica de la empresa. Entre los indicadores más importantes se encuentran liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento y la solvencia. En conclusión, la estructura eficiente de capital no representa una verdad absoluta, ya que cada empresa presenta ciertas características particulares, pero representa un marco referencial para maximizar el valor de una empresa. Además que una mezcla eficiente entre recursos propios y deuda minimiza los costos de capital y maximiza la rentabilidad para el accionista. En el caso para las MIPES, el ajuste a niveles de deudas prudentes permite recuperar la confianza del mercado y mejorar la eficiencia operativa. El apalancamiento financiero, cuando se maneja bajo una configuración eficiente, puede ser una herramienta poderosa para la creación de valor y la competitividad a largo plazo.